Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Carrera, docente de matemática. Hoy vamos a ver cómo obtener la ecuación vectorial, paramétrica y cartesiana de la recta. Empecemos. Bien, pues vamos a iniciar con la ecuación vectorial de la recta. Vamos a partir de un gráfico. Tenemos aquí la recta L y un punto sobre la recta. Ese punto lo voy a denominar punto P de coordenadas x sub 0 y y sub 0. Para esto también vamos a necesitar pues un vector v denominado vector director. Este vector director tiene la característica de que es paralelo a la recta. Es decir, que me está indicando la dirección que tiene la recta, debe tener la misma dirección de la recta. Bien, este vector v es un vector libre que puede estar en cualquier parte siempre y cuando sea paralelo a la recta. Por ejemplo, puede estar en esta parte, puede también estar en posición estándar, es decir, que parte desde el origen del eje de coordenadas, o incluso puede estar sobre la misma recta. Bien, ahora vamos a ver cómo obtenemos un punto sobre la recta a partir del vector director. Por ejemplo, si yo coloco el vector director desde el punto P, esto me va a determinar en el extremo un nuevo punto. Lo voy a denominar punto Q de coordenadas x, y. Bien, si trazamos un vector que va desde el origen del eje de coordenadas hasta el punto P, voy a obtener pues aquí el vector P. De igual manera, un vector que va desde el origen hacia el punto Q. Como podemos observar aquí, pues tenemos tres vectores. Y el vector Q equivale a la suma del vector P más el vector V. ¿Sí? En un video tutorial anterior, pues ya se explicó las operaciones entre vectores. Es importante que lo observes para reforzar esta parte. Bien, entonces, como dije, el vector Q es equivalente a la suma de estos dos vectores, el vector P más el vector V. Entonces podemos escribir que el vector Q es igual al vector P más el vector V. Bien, otra cosa que podemos analizar aquí, que el punto P coincide con las componentes del vector P y el punto Q también coincide con las componentes del vector Q, es decir, que yo puedo escribir en lugar del vector Q, puedo escribir su equivalencia, que es el punto Q. De igual manera, el vector P es equivalente al punto P. De esta manera, pues yo puedo reescribir la primera igualdad, en lugar del vector Q, puedo escribir el punto Q de coordenadas x, y en lugar del vector P, pues puedo escribir el punto P. Bien. Entonces ya tenemos una primera igualdad, ¿sí? Que me permite calcular las coordenadas del punto P si conozco, perdón, las coordenadas del punto Q si conozco el punto P y el vector director. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo coloco una vez más el vector director? Entonces vamos a tener ahora el punto Q en esta parte, ¿sí? Y el vector Q de esta manera. Entonces, si analizamos la suma, vamos a tener la siguiente igualdad, que este punto Q va a ser igual al punto P más dos veces el vector V, dos veces. Aquí tenemos una y dos veces. De igual manera, si colocamos tres veces el vector director, tenemos la siguiente igualdad, que el punto Q va a ser igual al punto P o vector P más tres veces el vector V. De igual manera, si colocamos una vez más el vector V, de forma análoga vamos a tener la igualdad que el punto Q va a ser igual a P más cuatro veces el vector V. Y analizando esto, pues ya podemos generalizar que cualquier punto de la recta lo vamos a obtener en función del vector director, es decir, conocido el punto más t veces el vector v, que es el vector director, siendo t el parámetro, ¿sí? Un número que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, esto es lo que conocemos como ecuación vectorial de la recta. Repito que la obtenemos si es que conocemos un punto sobre la recta y las componentes del vector director que es paralelo a esa recta. Que esta ecuación también se la puede reescribir con las coordenadas del punto P y las componentes del vector V. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de la ecuación vectorial. Dice, hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P de coordenadas 1, 4 y es paralelo al vector V de componentes menos 2,5. Bien,
Ya pues, como explicamos anteriormente, ya conocemos la ecuación vectorial de la recta, que es igual al punto P más T veces el vector V, que es el vector director. Entonces lo que hacemos es sustituir las coordenadas del punto P 1,4 y las componentes del vector V menos 2,5. Entonces, esta de aquí viene a ser pues la ecuación vectorial de la recta. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Pues con esta ecuación yo puedo encontrar cualquier punto sobre la recta, asignándole un valor a t, ¿sí? Cualquier número real a t. Por ejemplo, si yo asigno el valor de 1 a t, lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación y tendremos 1, 4 más 1, el valor de t aquí está sustituido, que multiplica menos 2,5. Efectuamos el producto aquí, el producto indica 1 por menos 2 y 1 por 5, me resulta lo mismo. ¿Sí? Ahora efectuamos la suma de las componentes, las x, 1 menos 2 y 4 más 5. Resolviendo eso, pues tenemos 1 menos 2 es menos 1 y 4 más 5 es 9. Entonces, tenemos ya las coordenadas de un punto sobre la recta cuando le asignamos un valor de t1. Si al valor de t le asignamos 2, vamos a tener de forma análoga, aquí está el valor de t2, efectuamos la multiplicación, 2 por menos 2 y 2 por 5, que sería menos 4 con 10, y efectuamos la suma de las componentes, 1 menos 4, que es menos 3, y 4 más 10, que es 14. Entonces aquí tenemos otro punto sobre la recta, y así sucesivamente nosotros podemos encontrar muchos puntos sobre la recta asignando cualquier número real a t, que es el parámetro. Si observamos en la gráfica, aquí podemos evidenciar que esos puntos corresponden a la recta. Aquí observamos el punto P de coordenadas 1, 4. Tenemos el vector V de componentes menos 2,5 y observamos que es un vector paralelo a la recta, por eso se llama vector director. Y también observamos que los puntos menos 1, 9 que obtuvimos están sobre la recta, menos 1, 9 y menos 3,14 están sobre la recta. Bien. Ahora vamos a obtener la ecuación paramétrica de la recta. Para obtener la ecuación paramétrica de la recta partimos de la ecuación vectorial, ¿sí? Sustituyendo en forma general las coordenadas del punto P y las componentes del vector V. Lo que vamos a hacer aquí es la operación indicada. Multiplicamos T por A, que sería AT, y T por B, que sería BT. De igual manera, en forma general, vamos a sumar las componentes en X, es decir, X sub 0 más AT, y en Y sub 0 más BT, está indicado aquí. Bien, pues ahora podemos saber pues, que X corresponde a esta parte, X y Y corresponde a la parte de acá, la segunda parte, la que está separada de la coma. Entonces, nosotros podemos escribir que X es igual a X sub 0 más AT, y Y es igual a Y sub 0 más BT, siendo T un número real. Bien, entonces esto es lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas de la recta, siendo t pues el parámetro, cualquier número real. Como podemos observar aquí en estas ecuaciones paramétricas, pues x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas del punto P, como analizamos, y también nos damos cuenta que A y B pues son las componentes rectangulares del vector director, en este caso el vector V, que puede ser cualquier letra, ¿no? Bien, eso es importante, lo que significa que si nosotros conocemos el punto P y el vector director, pues podemos escribir directamente las ecuaciones paramétricas de la recta. Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Allá las ecuaciones paramétricas que pasa de la recta que pasa por el punto P1, 4, y es paralela al vector menos 2,5. Entonces, si ya conocemos el punto P, tenemos la fórmula de las ecuaciones paramétricas, lo que tenemos que hacer es sustituir. El x sub 0 es 1 y a es menos 2. Entonces escribimos que x igual a 1 menos 2t. Y y sub 0 es 4 y b es 5. Entonces 4 más 5t. Recordemos que estas son las componentes del punto y estas son las del vector. Bien, estas ecuaciones paramétricas, pues asimismo me permiten calcular cualquier punto sobre la recta, asignándole un número a t. Por ejemplo, tal como hicimos en el ejercicio anterior, si t vale 1, aquí podemos observar que si t vale 1 sería 1 por menos 2, más 1 sería menos 1. Si t vale 1, 1 por 5, 5, más 4, 9, obtenemos el mismo punto. Si t vale 2,
Si t vale 2, tendremos para x 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. Y si t vale 2, 2 por 5 es 10, más 4, 14, que sería el valor de y. Entonces, como podemos observar, pues me dan los mismos puntos, lo que estamos demostrando, que esta ecuación de aquí también corresponde al ejercicio anterior. Pero en este caso, esta ecuación está en su forma paramétrica. Ahora vamos a analizar la ecuación cartesiana de la recta. Para determinar la ecuación cartesiana de la recta, pues en este caso vamos a partir de sus ecuaciones paramétricas. Lo que vamos a hacer en primer lugar, tomamos la ecuación paramétrica para x, ¿sí? X igual a x sub 0 más a t, y vamos a despejar el parámetro t. Bueno, ya sabemos el proceso de despeje de una variable, entonces, en primer lugar aquí pues cambio los miembros de la igualdad, x más a t es igual a x, x sub 0 que está sumando pasa al otro lado a restar, y a que está multiplicando pues pasará a dividir. Entonces hemos despejado t. A continuación, en la otra igualdad para y, la ecuación paramétrica de y, vamos a sustituir el valor de t o la equivalencia que obtuvimos para t. Entonces al sustituir vamos a tener que y es igual a y sub 0 más b que multiplica a x menos x sub 0 sobre a. Entonces es esta equivalencia que se ha sustituido aquí en lugar de t. Y finalmente pues vamos a escribir la ecuación de esta forma. El y sub 0 lo pasamos al lado izquierdo y aquí podemos escribir b sobre a que multiplica a x menos x sub 0. Bien, entonces esto es lo que conocemos como ecuación cartesiana de la recta. Esta ecuación cartesiana, asimismo la podemos escribir si es que conocemos las coordenadas del punto P y las componentes del vector director. En este caso son A y B. Bien, pues aquí podemos analizar algo más. Si tenemos el vector director de componentes AB y si conocemos el origen y el extremo del vector, las coordenadas, el punto P, x1, y1, el punto Q, x2, y2, nosotros sabemos que para obtener las componentes rectangulares, pues lo que tenemos que hacer es restar x2 menos x1 y y2 menos y1, es decir, que A equivale a x2 menos x1 y B equivale a y2 menos y1. Es decir, que yo puedo sustituir en lugar de A, x2 menos x1 y en lugar de B, y2 menos y1 en esta ecuación de aquí. Entonces, al sustituir, me va a resultar de la siguiente manera. En lugar de B, y2 menos y1 y en lugar de A, x2 menos x1. Aquí nosotros conocemos que y2 menos y1 sobre x2 menos x1 equivale a la pendiente m. Entonces, sabemos que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, podemos sustituir eso. En lugar de escribir esta fracción, podemos sustituir por m. Entonces, tenemos y menos y1 es igual a m, x menos x1. También aquí hicimos la sustitución de y sub 0 por y sub 1 porque tomamos el primer punto dado en este vector de aquí. Bien, entonces esta ecuación de aquí también se la considera como ecuación cartesiana de la recta, que si muchos observarán, pues también es reconocida como ecuación de la recta conocida en punto y su pendiente, que es estudiada en geometría analítica. En este caso estamos analizando las ecuaciones de la recta por medio del álgebra lineal. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio. Hallar la ecuación vectorial, paramétrica y cartesiana de la recta que pasa por los puntos P, menos 2 con menos 6 y Q, menos 1 con menos 4. Bien, pues en este ejercicio pues podemos observar que me dan 2 puntos. No me están dando el vector director. Entonces lo primero que debo hacer pues hallar el vector director para poder expresar la ecuación vectorial. Y ya sabemos que el vector director va a ser igual a sus componentes rectangulares AB, ¿sí? Y esas componentes las obtenemos restando x2 menos x1 y y2 menos y1. Bien, conocemos entonces los puntos, el punto P de coordenadas menos 2 menos 6, el punto Q de coordenadas menos 1 menos 4, sabemos que este es el punto del origen, este es el extremo, entonces restamos menos 1, menos 2,
para obtener las componentes rectangulares del vector. Menos 1 menos menos 2 y sería menos 4 menos menos 6. Aquí aplicando la ley de los signos vamos a tener menos por menos más, entonces menos 1 más 2. Y acá también menos por menos más, menos 4 más 6. Resolviendo y reduciendo estos términos, tenemos menos 1 más 2 que es 1 y menos 4 más 6 que es 2. Bien, entonces estas serían pues las componentes rectangulares del vector director. Entonces vamos a trabajar ahora con el punto P, que es el punto del origen del vector director, menos con menos 6, y el vector V que viene a ser de componentes rectangulares 1, 2. Bien, entonces de esta manera podemos escribir la ecuación vectorial de la recta, que ya sabemos que es el punto P, más T veces el vector director. Entonces sustituimos el punto P con su coordenada menos menos 6 más T, que multiplica las componentes del vector director. Entonces este sería pues la ecuación vectorial de la recta. Bien, ahora vamos con las ecuaciones paramétricas. Asimismo, tenemos la forma de las ecuaciones paramétricas. Sí, ya dijimos que estos corresponden a las coordenadas del punto P y estas las componentes del vector director, el vector V. Entonces lo que hacemos es sustituir. Tenemos menos 2 más 1t, ¿sí? Que son estos de aquí, menos 2 x sub 0 y esto es a. Y para y tenemos menos 6 y b, que es 2. Bien, entonces esta sería pues las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Qué pasa por estos dos puntos, por el punto P? Ahora vamos con la ecuación cartesiana, ¿sí? Asimismo ya tenemos la forma de la ecuación cartesiana, y menos y sub 0 es igual a b sobre a, que multiplica x menos x sub 0. Lo que hacemos es reemplazar, sabemos que esto es x sub 0 y y sub 0, y esto es a y b, entonces sustituimos. Y menos menos 6, b es 2 y a es 1, x menos menos 2. Entonces, reduciendo tenemos y más 6 es igual a 2 sobre 1 es 2, x más 2. Bien, pues entonces esta sería pues la ecuación cartesiana de la recta. Hasta ahí hemos obtenido lo que nos pide el ejercicio, su ecuación vectorial, sus ecuaciones paramétricas y su ecuación cartesiana. Pero aquí podemos seguir desarrollando esta ecuación cartesiana, es decir, si yo resuelvo este producto, me va a resultar y más 6, 2 por x, 2x, y 2 por 2 es 4. Si despejamos la y, este 6 pasa al otro miembro a restar, entonces me resulta y menos 2x menos 2, haciendo la reducción. Esta ecuación de aquí, a pesar de que no me piden el ejercicio, pues también tiene su nombre y se llama ecuación explícita de la recta, es decir, de la ecuación cartesiana, si yo despejo la variable y, pues tendré pues la ecuación explícita de la recta. Y de igual manera, pues si en esta ecuación explícita pasamos todos los términos a un solo lado, a un solo miembro, e igualamos a 0, tendremos una nueva ecuación, y bueno, la misma ecuación, pero de otra forma, en otra forma, y esa es la que se conoce como ecuación general de la recta. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, hemos visto la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, la cartesiana, y de la cartesiana pues tenemos la explícita y la general de la recta. Bien, espero que con esta explicación hayas reforzado tus conocimientos sobre esta parte de álgebra lineal, que son las ecuaciones de la recta en el plano R2. Hasta la próxima.